Muy buenas noches para la congregación y para la audiencia de Facebook. Gracias y paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, aquí en CDO Miami, en la ciudad de Hialeah. Nosotros estamos localizadas, nuestra iglesia está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Nuestro teléfono donde ustedes nos pueden contactar, donde pueden pedirnos oración o cualquier necesidad que usted tenga, puede llamarnos al 786-306-4196. Nuestro horario de servicio son los días domingos de 11:30 a 12, tiempo de confraternización, tiempo de oración, tiempo de compartir los hermanos en la congregación, y de 12 en adelante tenemos tiempo tenemos nuestro servicio general, nuestro servicio de adoración, de alabanza y el mensaje de la palabra. Los días miércoles, como ustedes saben, nosotros estamos aquí reunidos para compartir a través de esta tecnología del Facebook el mensaje de la palabra, compartir un tiempo, tener un tiempo de estudiar la palabra juntos. Es a partir de las 8 de la noche. Hola Verónica, bendecida. Esta noche tenemos un mensaje precioso y gracias al Señor porque en realidad esta semana estamos celebrando lo que va a ser el Viernes Santo. Estamos preparándonos, pero amada iglesia, amados hermanos o amigos que me están escuchando, todos los días son santos. Todos los días sabemos que Dios, gracias por su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, la amada de Cristo, recordamos ese sacrificio que gracias a ese gran sacrificio en la cruz del Calvario, Dios nos permitió poder entrar libremente hasta la presencia de Dios. Y gracias a eso nosotros recordamos a un Jesús, pero no un Jesús muerto, sino que recordamos a un Jesús vivo, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que vino a morir por nosotros, por la humanidad completa, y que gracias a eso podemos nosotros, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, poder llamarnos hijos y herederos con Dios y coherederos en Cristo Jesús. Esta noche les quiero hablar de un tema que afecta, y ya en los últimos tiempos, ustedes dicen que en los últimos tiempos verán señales. Pero en esta noche yo les quiero hablar de un tema que es la apostasía. Quiero decirles que la palabra apostasía proviene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. La apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo, amada iglesia, amigo que tú me estás escuchando. Hola Ana, bendecida. Y como ya les dije, que es apartarse de la fe de Jesucristo, de la sana doctrina, por seguirnos nuevas enseñanzas distintas a la palabra de Dios, a la Biblia. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, para que ustedes lo vayan anotando y después ustedes lo repasen. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice la palabra. Los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Aquellos que les dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir una doctrina errónea demuestran que su fe nunca fue real, amada iglesia. Tu amigo que me escucha. Y si vamos a la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 2, 19, vamos a encontrar lo siguiente. Dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen salido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso dice en primera de Juan, salieron de nosotros. O sea, se reunieron con nosotros, aprendieron la palabra, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, habrían permanecido en la palabra de Dios. La apostasía, amada iglesia, se refiere a la rebelión contra Dios promovida por el anticristo en los últimos días. La apostasía en los últimos tiempos, en los tiempos finales, tiempos que estamos viviendo, donde sabemos, iglesia amada, que la venida del Señor está más cerca que nunca. Por eso es importante, como iglesia que somos, hablar de este tema, un tema que a veces muchos no quieren escuchar o muchos no quieren creer, pero la apostasía no es para el mundo, amados. La apostasía es para la iglesia. Por eso dice que apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo y de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente que la iglesia pasará por una gran ola de apostasía en los últimos tiempos. Y esta apostasía se producirá antes del rapto, la tribulación y el surgimiento del anticristo. Para mí no es nada raro cuando vemos que iglesias que han estado con X número de miembros, de repente usted no ve a ciertos miembros. Se van, unos porque se mudan, otros porque no les gustó la prédica, o unos porque no les gustó el pastor, o unos porque simplemente deciden quedarse en casa o deciden pues ellos mismos enseñarse. O siguen doctrinas erróneas como estoy diciendo. Y esa actitud simplemente nos está diciendo que su fe, que su parte espiritual no está tan fortalecida con la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra y cuando tú escudriñas la palabra, tú sabes a qué Dios tú le has creído y a qué Dios tú le sirves y que Dios es y que su palabra tiene poder para poder soportar cualquier situación. Mira, amada iglesia, mira, hermano amigo, aquel hermano que usted le escuche y que le diga, yo aquí en esta iglesia no siento nada, yo de ese pastor no recibo nada, ¿sabe, hermano? Le digo yo esta noche con todo el amor de mi alma, como pastora, lo que yo puedo decir que ese hermano no va a la iglesia entra por los atrios entra por sus puertas con alegría y en sus atrios con acción de gracia. O sea que ya viene dispuesto, su conciencia, su mente viene dispuesto a que él no va a recibir. Usted tiene que estar dispuesto desde que usted se levanta a recibir de la palabra de Dios, dispuesto a experimentar la presencia de Dios, dispuesto a saber que Dios está con usted con todos los días de la vida, que no importa las circunstancias que puedan pasar, que nada ni nadie lo puede separar del amor del Señor. Por eso dice que en los últimos tiempos la Biblia nos profetiza, la Biblia nos dice que la iglesia, no está diciendo el mundo, que la iglesia pasará por una gran ola de apostasía en los últimos tiempos. Dice que muchos tendrán comezón de oír, pero no de vivir, no de comprometerse. No hay un compromiso. No es el compromiso con su pastor, con su líder. Es el compromiso con Dios primeramente. Esta apostasía, como ya se los dije, va a aparecer antes, se producirá antes del rapto, de la tribulación y del surgimiento del anticristo. Pablo dijo que el anticristo no será revelado
hasta que primero venga la apostasía. Y Jesús lo profetizó, que muchos se apartarán de la fe y se volverán a sus propios pensamientos, a sus propias fábulas. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y mire lo que nos dice la palabra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que el cristianismo ha tenido tendencias apóstatas a lo largo de la historia. Pero Pablo habla de un cambio particular significativo de la sana doctrina en los tiempos finales. Esta apostasía que yo le estoy hablando será el clímax de todas las tendencias anteriores, de todo lo que se ha pasado antes. El pueblo de Dios salió de su esclavitud, se fue al desierto, veían los milagros, veían el cuidado de Dios. Sin embargo, cuando Moisés subió, empezaron a idolatrar y a servir a otros dioses, a apartarse, conocían de Dios y sin embargo se apartaron. Y así cuántas historias en la Biblia nosotros hemos visto a través en el Antiguo Testamento, amada iglesia, tu amigo que me escucha, donde hemos visto ese pueblo o muchos hermanos ahora mismo en la actualidad, cómo se separan de las iglesias. Más claro, no de las iglesias, sino de la congregación, porque iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en ti, quiere decir que tú vas a tener una relación con el Padre. Y de eso se trata, recordar la Semana Santa. Todos los días son santos. Pero la Semana Santa nosotros recordamos, nosotros la iglesia, que nosotros tuvimos un Cordero perfecto, el Hijo amado, el unigénito de Dios, que se entregó por nosotros, se hizo pecado y ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad del pecado. Y eso es lo más importante, amada iglesia, que nosotros recordemos, que nosotros valoremos ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nosotros sepamos que ese velo que se rasgó de arriba para abajo es la misma, viene de la misma decisión, de lo mismo, de las entrañas de Dios Padre, la decisión de salvar a la humanidad. Por eso se rasgó y nos dio la provisión, el mismo cuerpo de Cristo, el Cordero perfecto que nos dio la entrada libre hasta el trono de la gracia. Por eso dice aquí que en los últimos tiempos, el apóstol Pablo nos está hablando que esta apostasía será el clima de todas las apostasías y será de alcance mundial, amada iglesia. Por eso tenemos que estar preparados. No nos sorprendamos cuando vemos tantas cosas que están pasando alrededor de nosotros. Iglesia, prepárate. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo en Colosenses 2:8, mirad que nadie, amada iglesia, escucha, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amada iglesia, el apóstol Pablo escribió las epístolas y fue lo que el Señor Dios le reveló en el tercer cielo a él y que es dado para la iglesia. Por eso dice aquí en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileces,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según la en Cristo. Hola Giovanna, hola Dorita, bendecida. Nos estamos hablando de la apostasía. Y yo quiero recordar rápido para que ustedes que están ahorita entrando, que la apostasía es apartarse de la fe en Cristo para seguir de la sana doctrina, que es de la palabra de Dios, para seguir enseñanzas nuevas, distintas a la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, que en el Espíritu, en 2 Tesalonicenses 2:3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañados. La misma Biblia le estaba diciendo que nos dice claramente que la iglesia pasará, no dice el mundo, no dice los que no conocen al Señor, es la iglesia. Por eso esta noche yo les traigo para recordarnos, tanto a ustedes como a mí, lo que nosotros como iglesias vamos a pasar en los últimos tiempos. Por eso, amada iglesia, yo les digo, no estén dormidas, levántense, preparen, prediquen, porque aún en muchos hermanos de la fe van a apostar de la fe. Y nosotros, lo que permanecemos, tenemos que tener y cumplir lo que hacia nosotros nos fue encomendado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No importa el hermano, si estás caído, si un hermano necesita una palabra, dársela. A veces los hermanos también, todos y cada uno de nosotros pasamos momentos difíciles y de repente nos sentimos solos. Y tenemos que nosotros como cuerpo ayudarnos. Para eso somos una familia. La palabra de Dios dice, primeramente ayudar a la familia de la fe, apoyando los unos a los otros. Dice, en un mismo vínculo de paz, de amor. Por eso dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileces. La gente no solo será seducida en los últimos tiempos o engañada por espíritus malignos, porque dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino espíritus, potestades, ¿ok? Principados. Sino también que escucharán doctrinas de demonios, es decir, que van a aceptar doctrinas falsas como verdaderas. Si no das algo, no eres bendecido. Si no das dinero, no vas a hacer un pacto con Dios. Hermana, amada iglesia, el único pacto aceptable, verdadero, que el Señor aceptó fue el sacrificio que hizo Jesucristo, único y perfecto, por una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Dice en Gálatas 1:7 que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No todos, pero algunas personas están predicando, primero mezclando la ley con la gracia. Nosotros, amada iglesia, estamos en la época del pacto de la gracia, donde el Señor le plació, donde Dios le plació darnos todo por un regalo no merecido. Nosotros no tenemos que pagar nada, ya Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo enemigo de nuestras almas se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amada iglesia, la palabra es clara. La palabra es clara y si tú la escudriñas, tú vas a estar alerta, atento. Por eso dice la palabra que el que tiene oídos que escuche y el que tiene ojos que vea. No en el mundo
carnal, sino en el mundo espiritual. Tenemos que estar preparados. Escudriña la palabra. No te ceses de buscar la presencia del Señor. No ceses de estudiar. No ceses de pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te revele la palabra del Señor. Que tú tengas una relación con Dios, no una religión. Dice que vendrá el tiempo cuando no van a tolerar ni soportar la sana doctrina. Por eso dice que a lo malo lo van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Ustedes ven cómo vive el mundo. Y por eso dice que es importante que la iglesia no se contamine, que no se deje llevar por las corrientes de este mundo. La gente va a asistir a la iglesia solo para oír lo que le va a convenir oír. Es decir, lo que le trae sus deseos. Por eso muchas iglesias están llenas cuando predican y cuando hay emocionalismo y cuando hay tanta bulla. Pero en realidad, hermano, nosotros la iglesia tenemos que buscar es la presencia de Dios Padre. Porque en la presencia hay multitud de gozo y delicias a nuestra diestra, dice la palabra. Muchos hombres se han apartado de la sana doctrina, amada iglesia, y han endurecido su corazón. A veces se encuentra con hermanos que por algún motivo pues se separaron de la iglesia y uno le dice, hermano, regresa. No puedo, no va a ser, no quiero que me pase, yo estoy bien como estoy. Y dejan de asistir a la iglesia y se van separando. Y dice que la fe viene del oír de la palabra. Y caen y van detrás de doctrinas que suenan muy bien, pero no tienen ninguna migaja de la sana doctrina. Por eso la palabra de Dios les llama doctrinas de demonios, que atraen a la naturaleza humana con enseñanzas que niegan el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como les estaba diciendo, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanas, cuando yo estaba viendo y preparando este mensaje, yo le pedí al Señor, y creo que tú, iglesia que me escuchas, y tú, amigo que me estás escuchando o hermano en Cristo, tenemos que orarle al Señor. Orar al Señor para que nos dé dominio propio, para que nos dé el poder de no caer en la tentación, sino que ser verdaderamente discípulos de Cristo, verdaderamente pertenecer al ejército de Cristo, verdaderamente ser la luz de este mundo, verdaderamente creer en Dios y creerle a Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan este tiempo, nosotros que seamos como la palmera, así, firme, que tengamos nuestras raíces profundas, fomentadas en la palabra, que no vengan vientos y corrientes de viento o lo que sea para que nuestra fe se tambalee, sino que seamos firmes y que podamos llegar hasta el fin, que podamos permanecer en el Señor, que podamos decir, no que digan, no todo el que Señor, Señor entrará al reino, sino que seamos nosotros seguros, con la certeza de cuando Él venga y cuando venga y el rapto y se lleve a la iglesia, nosotros juntamente nos vayamos con Él. Prepárate, amada iglesia. Yo creo que el Señor permite estudios como estos para que su amada despierte, que su amada, aquella, no importa si en este momento tú no es que has negado tu fe, pero te has apartado por algún motivo, no quieres saber del Señor, no quieres escuchar la palabra, estás a tiempo. Vuelve a los caminos, vuelve al redil, vuelve a tu primer amor, amada iglesia.
el tiempo se acerca. Incluso no solamente, hermanos, estamos hablando cuando la apostasía de los hermanos en Cristo, sino que algunos ministros, algunos líderes negarán también a Jesucristo. Que el Señor nos guarde. Es decir, van a negar la obra expiatoria de Cristo y aún al mismo Cristo. Ellos incluso van a hablar mal de la verdad. Nosotros hemos escuchado tantos hermanos que han llevado a otros al camino de la verdad y sin embargo el ego se entra en ellos y de repente pues terminan, como dice aquí, van a negar al mismo Jesucristo, porque se van a creer que es las cosas, o si toca, o si ora por un hermano, y si recibe sanidad, el hermano es porque él lo hizo. No, nosotros simplemente, como iglesia, como líder, como pastor, simplemente somos un canal de bendición. Nosotros somos lo que el Señor usa para bendecir a su amada. Pero todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que predicamos, todo le pertenece a Él. Hasta el aire que respiramos. Que cada día nuestra oración es que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Oren por sus pastores, oren por sus líderes. Porque nosotros los pastores oramos por la congregación. Oramos por cada uno de los hermanos para que el Señor les dé la sabiduría, para que el Señor a través de su Espíritu Santo los guíe a toda verdad y a toda justicia, para que ninguno perezca y se separe y termine lo que está aquí ya. Porque esto ya está escrito. La apostasía para la iglesia va a pasar. Pidamos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Que tengamos y la fortaleza, que permanezcamos. No importa la circunstancia, no importa lo que nos esté pasando, sino que mantengámonos en la cobertura de Dios Padre. Dice el segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La palabra es clara. Los últimos tiempos serán tiempos muy peligrosos, amada iglesia. La gente tendrá una apariencia external de piedad, decía el Señor en su palabra. Sepulcros blanqueados, pero en realidad en su interior no poseen lo que profesan. Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nosotros vivamos, seamos genuinos, seamos transparentes, que en realidad seamos la luz del mundo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, y a estos evita. Mire, amada iglesia, dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Cuando usted es una persona que alimenta su espíritu, cuando usted es una persona que busca de la presencia del Señor, que escudriña la palabra, el Espíritu Santo de Dios que mora en usted
dice que Él se va a manifestar y Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Dice que el testimonio habla, el Espíritu habla y le va a revelar a su espíritu. Cuando usted se tope con personas que aparentan, tienen una apariencia de piedad, como dice aquí, pero en realidad usted se va a dar cuenta cómo hablan, cómo se dirigen. Usted se va a dar cuenta porque el Espíritu Santo le va a permitir que usted lo pueda, le va a dar el discernimiento, le va a dar, usted va a poder sentir lo que en realidad viene del Señor. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 7, 15, nos dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todos somos profetas porque procesamos la palabra. El ministerio de profecía, hay que tener cuidado. No todo el que dice que le está dando una profecía es verdaderamente. Las profecías tienen que cumplirse. Pero aquí la palabra dice: cuidado de los falsos profetas, que no se engañen porque vienen vestidos de cosas, le van a presentar. Ustedes son importantes, amada iglesia. Ustedes tienen que aprender a escudriñar la palabra. Que cuando alguien le predique a ustedes, amada iglesia, ustedes cojan los versículos y ustedes escudriñen la palabra, que ustedes busquen la verdad. Si no la entiende, siéntese. Y si ustedes creen algo, pregunten. Por eso dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. No seamos ignorantes. El Señor le plació dejarnos este libro que se llama Biblia, su palabra. Lo más profundo, los más profundos deseos de su corazón para usted y para mí. Entonces, nosotros tenemos que ser juiciosos. Tenemos que ser diligentes. Para que no solamente así como preparamos la carne, el mundo natural, el trabajo, los oficios, las cosas. No, también estemos preparados espiritualmente. Que no seamos como las 10 vírgenes que vinieron al novio y no estaban preparadas. Tenemos que estar preparados porque la venida del Señor está cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Prepare su maleta espiritual. A paz nos ha traído el Señor. Si tiene un problema con alguien, arréglese, póngase en paz con la persona. Si no conoce del Señor y falta sabiduría, pídale al Señor sabiduría. Háblele a sus familiares que no conocen ni al Señor. Pero hermano, levántese, despiértese. Es tiempo. Y ayude a los hermanos unos a otros. En los últimos tiempos, nosotros, los que predicamos, dice que los que siguen la sana doctrina serán perseguidos. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. La gente, no sé usted, pero hay mucha gente que usted va a escuchar que van a bromear y burlarse de la segunda venida de Jesucristo. Qué tristeza, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 3 al 4. Esta noche es un mensaje de muchos versículos y quiero que los cojan. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecerán así como desde el principio de la creación. Muchos se burlarán. Muchos se burlarán. Las personas en los últimos tiempos, en el tiempo de la apostasía, dice que las personas, como se lo he dicho, abandonarán la fe verdadera y seguirán a otros falsos cristianos
¿Cuántas personas usted no ha conocido? Yo he conocido que estando en los caminos correctos, en la buena doctrina, se desvían por caminos incorrectos y siguen a otros falsos cristianos. Mateo 24:5, capítulo 24, versículo 5 nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Iglesia, escucha. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mateo 24:5. No lo digo yo, lo dice la palabra. La misma palabra te lo está advirtiendo, amada iglesia. Prepárate. Grandes señales y prodigios serán utilizados para engañar incluso a los cristianos. Mire, hermano, la venida del Señor está cerca. Y lo único que nos puede pasar es que venga esta noche el Señor y seamos arrebatados juntamente con Él. Pero tenemos que estar preparados. Y van a haber muchas señales, muchos prodigios y van muchos mentirosos a aprovecharse. Y aquellos que no tienen una fe fortalecida y un conocimiento de la palabra serán engañados. E incluso los cristianos. Da pena decirlo, amada iglesia. Y yo te pregunto en esta noche: ¿tú tienes una religión o tú tienes una relación? Porque si tú tienes una relación con Cristo, con el Señor, yo me imagino que tú buscas las presencias del Señor. Yo me imagino que tú oras, conversas con tu Padre, le dices los más deseos, profundos deseos de tu corazón, le alabas y vas al libro, a la Biblia, a escudriñar su palabra para no ser engañado. Para cuando venga alguien de otra doctrina y te diga que Jesucristo fue un profeta, tú le puedes decir, que te diga que Jesucristo no murió, sino que Jesucristo dijeron que había muerto, porque muchos se las inventan y dicen cosas que a veces uno se queda con la boca abierta. Tú no seas engañado. Dice Mateo 24, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso, amada iglesia, tenemos que pedirle cada día al Señor que estemos firmes. Estemos firmes, amada iglesia. Firmes, buscando de la presencia del Señor. Buscando de las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Yo no te estoy predicando, no te estoy diciendo, predicando una religión. Te estoy predicando una relación. Para tú poder tener una relación y conocer los más íntimos deseos de tu Padre, tienes que tener una relación, conocerlo, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, todo. Pero si tú no buscas la palabra, tú no escudriñas la palabra, tú no lees la palabra, te digo, amada iglesia, no vayas a calentar el asiento. Cambia. Pídele al Señor que ponga en ti lo que puso cuando tú entregaste tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. El primer amor en ti, que siempre es viva, que tengas ese deseo ardiente, que esa llama no se apague, porque dice que desde su interior correrán ríos de agua viva, la palabra, que tú anheles su presencia, que tú añores la palabra, que tú puedas cada día, poder experimentar mismo esa misma presencia de Dios Padre. Continuemos. Como está profetizado en la Biblia, los falsos profetas y los falsos Cristos están apareciendo, hermano, en estos tiempos y aumentando
de una manera vergonzosa, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Llegarán más espíritus, ya que se acerca el rapto de la iglesia. Amigo, tú que me estás escuchando, la venida del Señor está cerca. Si tú aún no le has entregado tu corazón y tu vida al Señor, yo te digo que en esta noche tomes la decisión de hacerlo. Entrégale tu vida y tu corazón a ese Cristo, a ese Jesucristo que murió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. A ese Cristo que estamos recordando en esta semana, la Semana Santa. El viernes va a ser el Viernes Santo. Va a venir el sermón de las 7 palabras. Y así, el domingo de resurrección. Y hermano, pero no se trata de tradiciones, amigo. Se trata de una verdadera convicción de poder valorar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú te has puesto a pensar cuánto le ha de haber dolido a Jesucristo esa corona de espinas. Y te lo digo a ti, no solamente al amigo que no conoce aún al Señor Jesucristo, te lo digo a ti, iglesia. Para cuando tú tambalees en tu fe, te acuerdes que en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dice que consumado fue y pagado. Él pagó toda la deuda completa. Se entregó, llevó todos nuestros pecados, las enfermedades. Él no vino para curar enfermedades. Porque Él antes de morir, Él ya hacía milagros y sanaba. Él vino para curar el pecado de la humanidad completa. Para darnos la libertad y poder entrar hasta el trono de la gracia, no necesitar de un sacerdote una vez al año para que abogue por nosotros. Ya no tenemos eso, amada iglesia. Que cuando tú recuerdes la cruz y el sacrificio, valores y le des gracias a Dios por ese sacrificio que Cristo hizo por ti. Pero celebra la vida, porque nosotros celebramos la vida de un Cristo vivo. Todos debemos estar en guardia espiritualmente. Cuidémonos para no caer en el engaño. Mantengámonos orando y velando. Por eso dice que las 10 vírgenes estaban orando y velando, pero unas estaban desapercibidas. Aquellos hermanos de la iglesia que están desapercibidos, que juegan al cristianismo, que juegan a la iglesita, que van solamente para escuchar lo que les conviene, y si no les gustó, eso no es para mí. Hermano, en esta noche te digo, despierta. Despierta. No duermas. Todo debe ser provocado por la palabra. Si una doctrina no se ajusta a la palabra, debe ser rechazada. Yo le doy gracias al Señor por los discípulos fieles de la iglesia, a donde el Señor me ha dado el privilegio de ser pastora, porque son discípulos fieles que escudriñan la palabra. Y yo sé, primero por amor de Dios y respeto, por mi compromiso con Dios, que yo no me puedo parar adelante de la congregación sin que yo no haya escudriñado la palabra y saber que lo que yo le llevo a la iglesia es doctrina, la sana doctrina. A veces escuchamos mensajes donde solamente es la opinión y esto es así, se lee un versículo y se va y se saca un mensaje. Hermano, tenemos que honrar la palabra del Señor. Los mensajes nuestros tienen que ser basados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder, la que cambia, es la espada de 2 filos que te puede penetrar hasta lo más íntimo de tu ser. La palabra de Dios es la que hace el cambio, no es tu palabra. La palabra de Dios es la que te va a dar el poder para seguir adelante,
para poder reinar sobre todas las circunstancias y no vivir lo que este mensaje está diciendo. Poder ser parte, por eso tenemos que nosotros mantenernos y no caer en el engaño, porque dice que aún nosotros líderes y pastores podemos caer. No caigamos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no caer en estos últimos tiempos que es la apostasía. La apostasía es para la iglesia. Amados, buenas noches, Pastor Andrés. Bendecido. Gracia y paz para su vida. Muchas felicidades por la nueva nieta. Amados, la verdad, este es un mensaje profundo, pero lo que yo he querido en esta noche es ser canal de bendición y que el Señor me use y me siga usando para que despertar en ustedes, amada iglesia, de que no duerman. Que no sea como dice aquí el versículo que yo le he dado. Dice que en los últimos tiempos, dice, muchos vendrán en mi nombre diciéndome, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque dice en Mateo 24 que muchos se levantarán falsos cristianos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que ninguno de nosotros podamos decir que estemos firmes. Si nosotros estamos firmes de acuerdo a nuestro criterio, no vamos a poder. Pero si nosotros estamos firmes de acuerdo a la palabra y somos obedientes a la palabra, escudriñamos la palabra, tenemos una relación con Cristo, oramos, anhelamos su presencia, alimentamos nuestro espíritu, usted va a llegar hasta el final. No vamos a ser parte de, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces vamos a ser parte de aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Y como dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 1, 5, también debemos saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Habrán gente traidora, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, y a estos evita. Mira cuánto la Biblia nos enseña, cómo nos está advirtiendo lo que va a pasar en los últimos días. Iglesia, despierta. Su pueblo perece, dice la palabra, por falta de conocimiento. Y quiero terminar diciendo que nuestra confianza debe estar en la palabra y no en el hombre. Debemos dejar de perseguir hombres y milagros, porque muchos queremos ver señales, prodigios. No, tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Qué más milagro y qué más prodigio y cosa más extraordinaria? El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él se llevó todos nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, murió por nosotros, para darnos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Los falsos maestros, se habla, lo que he hablado, pueden aparecer como ángeles de luz. Los milagros pueden ser realizados también por el poder del enemigo. Nuestros ojos se tienen que fijar en Jesús, el único Cordero perfecto, el consumador de todo, amada iglesia. Y solamente a Él. Nosotros como iglesia estamos viviendo, se los dije, en el pacto de la gracia. Un regalo no merecido. Un regalo que le plació al Padre dárnoslos a través de su Hijo Jesucristo.
y en esta semana, en estos días que el mundo festeja la Semana Santa, nosotros como iglesia, unámonos para festejar la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Dale gracias al Señor por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero festejar la vida, celebrar a Cristo, porque Cristo es la vida. Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre sobre esta tierra dado a los hombres que el nombre de Jesús. Sigamos predicando la verdad. Cumplamos con la obra evangelística sin desviarnos de camino. Por eso les digo, amada iglesia, levántate, no duermas, predica en tiempo y fuera de tiempo, en amor. Dile al que está perdido que hay un Dios que está esperándolo con los brazos abiertos, que lo recibe con los brazos abiertos, no perfecto, sino tal como está. Porque la palabra del Señor es lo que le va a ayudar y lo va a arreglar de adentro para afuera, porque los cambios que hace Dios no son de afuera para adentro, amada iglesia, es de adentro para afuera. Porque Dios tiene que trabajar con el corazón del hombre. Y cuando andamos en el mundo y cuando andamos sin Dios y sin esperanza, nuestro corazón es duro. Pero cuando el Señor trabaja con un corazón de adentro para afuera, el corazón va a cambiar. Porque se va a llenar de paz, de amor y sobre todo de la palabra. La palabra da cambios. Solamente ella es la que produce cambios. Segunda de Timoteo capítulo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, pero sobre todo, hermano, con amor. Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia no estamos para juzgar, nosotros tenemos que cubrir a los hermanos en amor y enseñarle a ese mundo perdido que existe un Dios que lo está esperando con los brazos abiertos y que los ama. Que los ama con un amor grande, un amor infinito. Así como el hijo pródigo cuando llegó a su padre. Lo está esperando para darle la mejor túnica, el mejor anillo. Y si nosotros como iglesia somos canal de bendición y cumplamos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, vamos a cumplir el propósito para lo que nosotros fuimos creados. Hermanos, espero que este mensaje haya sido un mensaje de bendición para sus vidas, porque para mi vida ha sido de bendición. Porque nunca nos cansamos y nunca dejamos de aprender. Gracias a Dios por permitirme llegar a sus casas, a sus vidas. Que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. Y a ti, amigo, que me estás escuchando. Si aún no tienes iglesia donde congregarte, yo te invito a que te reúnas con nosotros a nuestra iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizado en el 1234 del West de la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Si tienes alguna petición de oración, llámanos. Nuestro teléfono es el 786-306-4196. Gracias y paz para sus vidas y que el Señor les continúe bendiciendo. Saludos para todos ustedes, para mi congregación, mis amados hermanos. Saludo Pastor Andrés. Saludo a la hermana Hilda. Felicítela. Y bueno, mis hermanos, continuemos orando los unos por los otros, sabiendo que la oración del justo tiene poder. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y bueno, que la gracia y el favor del Señor les continúe bendiciendo. Les amo en el amor del Señor. Que tengan muy buenas noches. Bendecidos.